Imagina una canción que surge de una pelea cotidiana, pero que se transforma en un himno de orgullo eterno que millones cantan sin conocer los secretos que su creador guardó para siempre. Suscríbete ahora para desentrañar más misterios de la música que define el alma mexicana. Dale like. Si esta ranchera te ha hecho sentir invencible en algún momento, todo comenzó en un restaurante de la Ciudad de México, donde Alicia Juárez, la última esposa de José Alfredo Jiménez, se sintió acosada por las miradas indiscretas de un hombre en la mesa vecina, creando una tensión que hervía como un volcán listo para erupcionar durante una cena que se suponía tranquila. José Alfredo, con su carácter fogoso moldeado por años de bohemia y cantinas, respondió con una frase cortante que atravesó el aire como un cuchillo afilado, diciendo que sabía bien que estaba afuera, pero que el día que muriera ella tendría que llorar. Esa declaración no fue solo una réplica impulsiva, sino el germen de una canción que capturaría la esencia del orgullo ranchero, convirtiendo un momento de rabia doméstica en un desafío creativo que alteraría para siempre el panorama de la música popular mexicana. Los amigos presentes en la mesa, testigos casuales de la escena, lo retaron de inmediato a transformar esas palabras cargadas de emoción en una letra musical, convirtiendo un enojo pasajero en el reto que daría vida a una obra maestra. Esa noche, el compositor se refugió en el baño del restaurante, garabateando versos apresurados en una servilleta arrugada que hoy se guarda como un tesoro familiar invaluable, reflejando cómo su genio prolífico podía producir inspiración en los lugares más inesperados. La velocidad con la que surgió la composición no fue casualidad, sino un reflejo de su capacidad para crear más de 1000 canciones en su vida, aunque solo unas 200 estén registradas oficialmente, demostrando que su inspiración fluía como un río desbordado por las emociones crudas de la existencia diaria. La historia contada por Alicia Juárez en sus recuerdos personales desmiente las versiones románticas que circulan en las cantinas, donde se rumorea que la canción nació en la Tenampa durante una noche sin un peso en el bolsillo, pero en realidad fue un episodio de celos conyugales el que encendió la chispa, conectando directamente con las dinámicas de pareja que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida cotidiana. La consecuencia de ese instante fue que al amanecer siguiente, José Alfredo ya tenía la letra completa en sus manos, lista para ser grabada en el estudio con un mariachi simple y sin adornos excesivos, revelando su método único de trabajo, donde las emociones se capturan en su estado más puro y visceral. El impacto cultural de esta creación es profundo, ya que una frase dicha en el calor de una discusión se transforma en un estribillo que resuena en millones de gargantas, ilustrando cómo lo íntimo y personal puede elevarse a lo colectivo y universal en el arte de la ranchera. Desde el punto de vista de los músicos que lo rodeaban, como los miembros de los caminantes que lo acompañaron en innumerables sesiones, esa noche representó un punto de inflexión en su enfoque de grabación, priorizando la autenticidad emocional sobre cualquier perfección técnica que pudiera diluir el mensaje. La voz ronca del compositor, marcada por años de excesos y noches en vela, se convierte en el instrumento central de la pieza, sin necesidad de capas adicionales que distraigan del núcleo del dolor, haciendo que cada nota suene como un eco de su vida real. Un detalle que sorprende es que la servilleta original aún se conserva, resguardada por su hija Paloma, y ha sido exhibida en espacios dedicados a su legado con un valor estimado que supera con creces el de cualquier disco de platino, generando especulaciones interminables sobre posibles subastas futuras y el floreciente mercado de memorabilia relacionada con la música ranchera. En una conexión directa con la vida del espectador, ¿cuántas veces has convertido una discusión trivial en algo creativo, como un poema o un mensaje que cambia todo? Porque la canción nos enseña que el verdadero arte surge del conflicto humano, no de la serenidad idealizada. Las implicaciones de esta anécdota son vastas, ya que humanizan a un ídolo al tiempo que mitifican el proceso creativo, mostrando que no es mera ficción, sino una biografía disfrazada bajo capas de bravata y orgullo herido. Los rumores que rodean esta creación persisten con fuerza, sugiriendo que la frase inicial no fue dirigida solo a Alicia, sino a todas las mujeres que marcaron su vida con abandonos y desengaños, añadiendo una capa de venganza sutil a la letra. Testimonios de cantineros y parroquianos de la Plaza Garibaldi aseguran haber oído variaciones similares en noches de borrachera previas, lo que alimenta el misterio sobre si fue un estallido espontáneo o algo rumiado durante tiempo, permitiendo lecturas múltiples desde la mera revancha conyugal hasta una profecía existencial sobre el legado post-mortem.
Estadísticamente, más del 80% de sus composiciones brotan de vivencias personales, según revisiones exhaustivas de su vasto catálogo musical, y casos paralelos incluyen otras piezas como Ella, que también emergen de episodios reales de celos y traición. La discusión sobre si esto engrandece o mitifica al compositor divide opiniones entre fans devotos y críticos analíticos, invitando a reflexionar sobre cómo las emociones crudas se convierten en himnos que trascienden generaciones. Esa servilleta manchada de salsa y posiblemente de gotas de tequila simboliza el caos creativo de un artista que no necesitaba estudios lujosos para crear obras maestras, sino solo un pedazo de papel y un corazón herido para derramar su alma en palabras, convirtiéndola en el Big Bang de un universo lírico que continúa expandiéndose. La causa fundamental de esta chispa fue el orgullo herido, un elemento recurrente en la tradición ranchera donde el hombre se niega a admitir derrota en público, optando por transformar la humillación en una corona simbólica de resiliencia. La consecuencia directa fue una canción que empodera a los marginados sociales, convirtiendo la exclusión en un trono invisible que cualquiera puede reclamar, y perspectivas feministas contemporáneas interpretan esa frase inicial como una forma de manipulación emocional, donde se predice el llanto ajeno para ejercer control incluso desde la tumba. Un aspecto sorprendente es que Alicia Juárez grabó su propia versión de la canción años después, reclamando así su rol en la narrativa histórica de su creación, estableciendo una conexión inmediata con espectadores que han empleado palabras como armas en relaciones tóxicas o conflictivas. Las implicaciones sociales son amplias, cuestionando el machismo inherente en la música tradicional mexicana y cómo se perpetúa a través de himnos como este, y en una analogía sencilla, es como si un grafitero transformara un insulto callejero en un mural icónico que inspira a toda una comunidad. Esta sección invita a reflexionar sobre qué frases dichas en momentos de calor podrían merecer ser inmortalizadas en tu propia vida diaria, mientras discusiones en círculos de aficionados a la ranchera especulan sobre versiones alternativas de la letra que pudieron haber sido descartadas esa misma noche, enriqueciendo el aura de misterio que mantiene viva la curiosidad incluso generaciones después de su composición. La servilleta, por tanto, no es un mero pedazo de papel olvidado. Es el testigo silencioso de la alquimia emocional que define el legado de José Alfredo Jiménez como un verdadero rey de la canción. Y su preservación por la familia añade un toque personal que humaniza la leyenda. Desde perspectivas históricas, esta reliquia se compara con manuscritos antiguos de poetas que capturaron momentos fugaces, y su valor en el mercado de coleccionables refleja cómo objetos cotidianos pueden convertirse en símbolos culturales de incalculable precio. Informaciones sorprendentes indican que ha sido estudiada por expertos en caligrafía para verificar la autenticidad de los garabatos apresurados, alimentando rumores sobre posibles falsificaciones que circulan en subastas underground. Datos estadísticos muestran que memorabilia de músicos rancheros como esta ha incrementado su valor en un 50% en los últimos años, impulsado por el interés renovado en la cultura mexicana a nivel global. Casos relacionados incluyen la guitarra de Vicente Fernández o el sombrero de Pedro Infante, que también se han convertido en íconos que atraen a coleccionistas apasionados, y esto conecta directamente con la vida del espectador que guarda boletos de conciertos o fotos como tesoros personales. Las implicaciones para el futuro involucran cómo la digitalización podría permitir réplicas virtuales de estos objetos, preservando su esencia sin riesgo de deterioro. Mientras preguntas reflexivas como ¿qué objeto de tu vida cotidiana podría convertirse en legado?, invitan a pensar en la transitoriedad de los momentos creativos. El núcleo vibrante de la canción palpita en el estribillo con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Una afirmación que se erige como un manifiesto radical de autonomía en un mundo obsesionado con el estatus material y las apariencias superficiales. Y José Alfredo Jiménez, criado en una familia que perdió su sustento tras la muerte prematura de su padre farmacéutico, conoció la pobreza de cerca desde su infancia, vendiendo tortillas en las polvorientas calles de Dolores Hidalgo, antes de emigrar a la capital a los tiernos 8 años. Esa niñez marcada por la escasez forjó en él un código de honor inquebrantable, donde la integridad personal eclipsa cualquier forma de riqueza acumulada, como se refleja en el "no tengo trono ni reina", que confiesa abiertamente la soledad, pero reivindica una realeza interior indestructible.
La causa de esta declaración tan poderosa radica en la marginalidad que vivió de primera mano, donde el ranchero humilde se ve obligado a inventar su propio reino para no sucumbir ante las presiones sociales. Y la consecuencia inmediata fue que esta frase se transformó en un eslogan cultural, estampado en camisetas, tatuajes y hasta en discursos motivacionales que inspiran a multitudes. Desde diversas perspectivas, encarna tanto el empoderamiento de las clases proletarias como la ilusión narcisista de un hombre herido por la vida, ofreciendo un espejo multifacético para interpretaciones variadas, y análisis musicológicos detallados resaltan cómo la progresión de acordes básicos facilita que cualquiera pueda entonarla, democratizando así el mensaje de soberanía personal y haciendo que resuene en gargantas de todo tipo. Un dato estadístico que impresiona es que existen más de 500 versiones registradas a nivel global, desde arreglos tradicionales de mariachi hasta adaptaciones exóticas en japonés o incluso en dialectos indígenas. Y casos similares incluyen corridos revolucionarios que emplean frases análogas para justificar actos de rebelión contra el sistema establecido. Información que sorprende es que José Alfredo nunca recaudó todas las regalías merecidas por muchas de estas grabaciones, viviendo la paradoja de ser un rey proclamado sin disfrutar plenamente de los frutos económicos de su corona, estableciendo una conexión directa con el espectador que batalla por preservar su dignidad en empleos precarios o situaciones de inestabilidad financiera. Las implicaciones filosóficas son profundas, invitando a cuestionar si la verdadera libertad reside en la voluntad interna o si depende inevitablemente de las circunstancias externas que nos rodean. Y los rumores que envuelven este estribillo sugieren que pudo haber sido inspirado por un charro real que conoció en las sierras de Guanajuato, un peón que lo perdió todo materialmente pero conservó su palabra como el bien más preciado. Testimonios de productores cercanos, como Rubén Fuentes, confirman que José Alfredo repetía esta línea como un mantra personal durante los ensayos, infundiéndole una carga emocional única, y perspectivas psicológicas lo interpretan como un mecanismo de defensa contra el abandono recurrente en su vida, donde mi palabra es la ley, compensa la falta de control en relaciones amorosas tumultuosas. En una analogía contemporánea, es similar a un emprendedor moderno que proclama su éxito antes de haberlo alcanzado tangiblemente, usando la fe en sí mismo como escudo, y discusiones en comunidades dedicadas a la ranchera debaten si esta actitud promueve la irresponsabilidad o, por el contrario, fomenta una resiliencia admirable ante la adversidad. Esta sección te invita a preguntarte en qué momentos de tu propia existencia has sentido que eres un rey sin corona, gobernando tu destino con pura voluntad, mientras la soledad implícita en ni nadie que me comprenda desvela la consecuencia emocional del orgullo exacerbado, un aislamiento autoimpuesto que paga un precio alto en términos de conexión humana. Las causas profundas se anclan en sus matrimonios fallidos. Nunca divorciado legalmente de María de los Ángeles Fernández, a pesar de relaciones posteriores con figuras como Mary Medell, y información que asombra es que Chavela Vargas, amiga íntima y confidente, reinterpretaba esta línea como un lamento queer por amores no aceptados socialmente, ampliando así el espectro de lecturas posibles. Esto amplía el alcance de la canción, conectándola con minorías marginadas que encuentran en ella un eco de su propia lucha por reconocimiento. Y estadísticamente, alrededor del 20% de sus letras abordan temas de aislamiento y desamor, según exploraciones exhaustivas de su obra. Las implicaciones culturales perpetúan el ideal del hombre autosuficiente, pero también critican el vacío inherente a esa fachada de invulnerabilidad. Y desde una perspectiva histórica, este estribillo ecoa el espíritu del México post-revolucionario, donde el peón desposeído sueña con una dignidad simbólica tras haber perdido tierras y oportunidades. Casos paralelos incluyen canciones como El hijo desobediente, que exaltan la palabra familiar como ley suprema por encima de cualquier autoridad externa. Y rumores especulan que José Alfredo lo compuso pensando en críticos que lo tachaban de un borracho sin verdadero talento, convirtiendo la letra en una réplica sutil a sus detractores. Esta ambigüedad añade capas de profundidad, humanizando al ídolo mientras lo eleva a estatus mítico. Y en analogía con superhéroes de la cultura pop, oculta vulnerabilidades tras una máscara de fortaleza inquebrantable. La discusión sobre su relevancia en la era de los influencers falsos, donde la autonomía se vende como producto, se vuelve inevitable y enriquecedora, conectando directamente con quienes usan frases motivacionales para navegar el caos de la vida moderna,
recordándonos que la soberanía verdadera no se compra. La estructura repetitiva del estribillo facilita su memorización y difusión, siendo la causa principal de su viralidad oral mucho antes de la era de las radios y plataformas digitales, y como consecuencia se entona en contextos opuestos, desde fiestas alegres hasta momentos de profunda introspección solitaria. Perspectivas feministas lo reclaman como un himno de independencia para mujeres que se sienten reinas sin necesidad de un trono patriarcal. E información que intriga es que existen versiones infantiles enseñadas en escuelas de mariachi, asegurando que el mensaje se transmita a nuevas generaciones. Esto garantiza una transmisión generacional que perpetúa su legado, y las implicaciones futuras cuestionan si esta idea de autonomía sobrevivirá en un mundo cada vez más interconectado, donde la soledad se combate con redes virtuales. La sección cierra con una reflexión sobre si tu propia palabra como ley te eleva por encima de las circunstancias o, paradójicamente, te aísla de los demás. Pero antes, recordemos cómo esta frase ha inspirado a tantos a reclamar su propio reino invisible en la vida cotidiana. El orgullo que emana de estas palabras se ha convertido en un faro para aquellos que enfrentan adversidades económicas, recordando que el verdadero poder reside en la integridad personal, no en los bienes materiales acumulados. En conversaciones casuales entre fans, se menciona cómo esta línea ha sido usada en terapias motivacionales, ayudando a personas a superar crisis financieras al enfocarse en su voluntad interna. Finalmente, el estribillo no solo define la canción, sino que redefine lo que significa ser rey en un mundo que valora lo superficial, invitando a todos a encontrar su corona interior. La estrofa Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, encapsula una lección de estoicismo popular que José Alfredo Jiménez recogió de un arriero anónimo en las rugosas sierras de Guanajuato, su tierra natal donde los caminos empedrados simbolizan las inevitables durezas de la existencia rural mexicana. Y esa piedra no es una metáfora abstracta o poética vacía. Representa los obstáculos reales que puntearon la vida del compositor, desde la pérdida temprana de su padre, hasta separaciones amorosas y luchas contra el alcohol que culminarían en su partida prematura. La causa de incorporar esta sabiduría folclórica fue conectar profundamente con el público campesino que migraba masivamente a las ciudades, enfrentando rechazos y desafíos constantes en busca de un mejor porvenir, y la consecuencia inmediata fue que la frase se elevó a la categoría de proverbio cotidiano, citada por conductores, atletas y cualquiera que enfrente contratiempos en su jornada diaria. Desde perspectivas indígenas, el concepto de rodar evoca los ciclos naturales de la vida, como piedras pulidas por el flujo incesante de ríos caudalosos. Y un dato que sorprende es que el arriero real nunca ha sido identificado con certeza, alimentando leyendas urbanas sobre un mentor fantasma que impartió lecciones eternas. Análisis profundos de la letra revelan que el consejo no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar prioriza la estrategia y la paciencia sobre la velocidad impulsiva, contrarrestando la cultura actual del éxito inmediato y efímero, y estadísticamente, la migración rural-urbana en México afectaba a millones durante la época de José Alfredo, haciendo que esta metáfora fuera extraordinarily relatable para audiencias masivas. Casos relacionados incluyen fábulas tradicionales mexicanas, donde animales o personajes humildes aprenden valiosas lecciones de sus tropiezos inevitables. E información que asombra es que el compositor entonaba esta estrofa en hospitales durante sus internamientos por problemas de salud relacionados con la cirrosis, aplicándola directamente a su propia batalla personal. Esto establece una conexión inmediata con espectadores en procesos de recuperación de adicciones o enfermedades crónicas, y las implicaciones existenciales son vastas, invitando a cuestionar el propósito oculto en medio del aparente caos de la vida diaria. Los rumores que circulan especulan que la piedra alude específicamente a una relación tormentosa, quizás con Mary Medel, la madre de varios de sus hijos, quien lo dejó por su estilo de vida desordenado y nómade, y testimonios de familiares cercanos confirman que variaba ligeramente esta parte en presentaciones en vivo, adaptándola al momento emocional. Perspectivas psicológicas la interpretan como una aceptación del nomadismo emocional, donde el rodar constante se convierte en destino asumido, y en una analogía moderna, es comparable a un videojuego donde los obstáculos no detienen al jugador, sino que le otorgan experiencia y habilidades nuevas. Discusiones en círculos académicos la comparan con principios de la filosofía Zen, donde el flujo constante es clave para la iluminación,
Y esta sección te invita a identificar cuáles han sido tus propias piedras en el camino y cómo te han moldeado como persona. La fluidez implícita en el rodar y rodar mirrors la vida nómade del compositor, siempre entre cantinas, giras interminables y relaciones fugaces. Y la causa radica en su inestabilidad financiera a pesar de la fama alcanzada, obligándolo a reinventarse constantemente. Como consecuencia, la letra ofrece consuelo a los desplazados modernos, como migrantes centroamericanos que enfrentan barreras similares en su búsqueda de oportunidades. E información que intriga es que existen versiones adaptadas en dialectos mayas, ampliando su alcance cultural más allá de las fronteras tradicionales. Esto enriquece su legado, conectándolo con comunidades indígenas que ven en ella un eco de su propia resiliencia ancestral. Y las implicaciones sociales critican el determinismo fatalista, promoviendo en cambio una agencia personal activa ante los desafíos. Desde una perspectiva histórica, esta estrofa ecoa proverbios de la Revolución Mexicana que enfatizan la perseverancia como arma contra la opresión, y casos paralelos incluyen corridos de bandidos legendarios que rodan huyendo de la justicia, transformando la fuga en epopeya. Rumores sugieren que esta parte fue agregada después de la discusión inicial en el restaurante, como un toque de sabiduría popular para equilibrar la bravata, y en analogía con las ruedas de la fortuna en mitologías antiguas, representa el ciclo incesante de subidas y bajadas. La discusión sobre su aplicación en carreras profesionales modernas, donde el éxito no es lineal sino curvilíneo, se vuelve relevante y enriquecedora, conectando directamente con quienes han cambiado de empleo o camino vital múltiples veces, recordándonos que el destino no es fijo. La repetición melódica en la estrofa refuerza la idea de un ciclo interminable, siendo la causa de su poder catártico en interpretaciones colectivas y como consecuencia se convierte en un cierre emocional perfecto para la canción, dejando al oyente con una sensación de resolución. Perspectivas feministas la utilizan para narrar la resiliencia materna, donde las madres rodan superando obstáculos por sus hijos, e información que asombra es que ha sido tatuada en ciclistas profesionales como mantra de endurance, asegurando un legado físico y visible. La línea "sé que tendrás que llorar". Llorar y llorar opera como una profecía vengativa lanzada desde la posición de forastero excluido, prediciendo un impacto póstumo que compensaría los rechazos sufridos en vida, y la causa se ancla en las experiencias de exclusión que José Alfredo enfrentó, desde rechazos iniciales en estaciones de radio hasta críticas por su estilo crudo y sin pulir. La consecuencia fue un país entero derramando lágrimas por su partida a los 47 años, con funerales masivos que paralizaron calles y plazas, y desde perspectivas emocionales, representa una manipulación afectiva sutil, desde poéticas, es la inmortalidad lograda a través de la memoria colectiva. Un dato que sorprende es que en su lecho de muerte, entonaba esta estrofa con tubos de oxígeno, según relatos de su hija Paloma, humanizando la aparente bravata y revelando una vulnerabilidad oculta bajo la fachada de fortaleza. Análisis detallados de la estructura muestran que la repetición de llorar crea un efecto hipnótico, típico de los corridos trágicos que buscan imprimir emociones profundas en el oyente, y estadísticamente, su muerte cubrió primeras planas de periódicos durante semanas enteras, convirtiéndose en un duelo nacional. Casos relacionados incluyen las partidas de otros ídolos como Pedro Infante, donde el llanto colectivo eleva al artista a estatus legendario. E información que asombra es que Alicia Juárez confesó que esta profecía la aterrorizaba en privado, viéndola como un presagio ominoso. Esto conecta con espectadores que temen ser recordados solo después de su ausencia, y las implicaciones éticas cuestionan el uso del dolor ajeno como medio para encontrar consuelo propio en la posteridad. Los rumores persistentes apuntan a destinatarios específicos para esta línea, desde examantes hasta la industria musical que lo subestimó en sus inicios, y testimonios de mariachis que asistieron a su velorio confirman un llanto colectivo que cumplió la profecía al pie de la letra. Perspectivas freudianas la interpretan como una pulsión de muerte, donde el narrador busca control eterno, y en una analogía literaria es similar a un testamento emocional que lega culpa y nostalgia. Discusiones en documentales exploran la precisión casi sobrenatural de esta predicción, y esta sección invita a considerar qué legado emocional estás dejando en tus relaciones actuales. La ironía central reside en que José Alfredo raramente mostraba lágrimas en público, manteniendo una fachada impenetrable, y la causa radica en el código ranchero que prohíbe la debilidad visible en los hombres.
Como consecuencia, se forjó el mito del hombre impenetrable, admirado y temido. E información que intriga es que versiones póstumas incorporan sollozos grabados para acentuar el drama, ampliando las posibilidades interpretativas de la pieza. Las implicaciones culturales refuerzan la catarsis nacional a través de la música como válvula de emociones reprimidas. Y desde una perspectiva social, el llanto predicho valida al marginado, convirtiendo su ausencia en presencia eterna. Casos paralelos incluyen protestas, donde se entona la canción para honrar a caídos en causas justas, y rumores hablan de cartas póstumas con variaciones de esta estrofa. En analogía con fantasmas en literatura gótica, el narrador persigue desde el más allá, y la discusión sobre el duelo colectivo en sociedades modernas es profunda y necesaria. Esto conecta con experiencias personales de pérdidas, donde el llanto se convierte en puente emocional, y la narrativa de la estrofa cierra un ciclo profético con su repetición, ofreciendo resolución emocional. Como consecuencia, proporciona un cierre perfecto a la canción, y perspectivas modernas la emplean en terapias de duelo para procesar emociones. Información que asombra es que sonó en funerales de figuras como Vicente Fernández, asegurando una continuidad en rituales mortuorios, y las implicaciones futuras exploran cómo rituales como este evolucionarán en eras digitales. La versión original de la canción se grabó con un mariachi reducido al mínimo, priorizando la voz inflamada y ronca de José Alfredo sobre cualquier arreglo elaborado que pudiera diluir su esencia cruda. Y la causa fue su condición física, con una garganta marcada por la cirrosis incipiente y años de excesos. La consecuencia inmediata fue una toma única que captura una tosquedad irrepetible, convirtiéndola en referencia para generaciones de intérpretes, y desde perspectivas técnicas, la trompeta final llora como una despedida melancólica. Un dato que sorprende es que la duración exacta es de 3 minutos y 12 segundos, encapsulando una vida entera en esa brevedad, definiendo el poder condensado de la ranchera auténtica. Análisis de audio revelan respiraciones pesadas y matices vocales que delatan el alcoholismo crónico del compositor. Y estadísticamente, esta aproximación minimalista influyó en grabaciones posteriores del género, promoviendo la sinceridad sobre la producción pulida. Casos relacionados incluyen sesiones legendarias de Johnny Cash, donde la imperfección añade profundidad, e información que asombra es que productores insistieron en regrabar, pero él se negó rotundamente. Esto conecta con puristas de la música que valoran la humanidad sobre la perfección técnica, y las implicaciones artísticas elevan la imperfección a virtud, cuestionando estándares modernos de edición digital. Los rumores indican que la sesión ocurrió bajo influencia etílica moderada, aunque testigos cercanos niegan excesos esa noche específica, y perspectivas de ingenieros de sonido destacan la ecualización natural que resalta la ronquera patológica. En una analogía, es como una fotografía sin filtros que captura la realidad tal cual, y discusiones en foros de audiofilos alaban esta crudeza como el secreto de su longevidad. Esta sección invita a escuchar con audífonos para detectar detalles ocultos que enriquecen la experiencia, y la austeridad del arreglo contrasta con versiones orquestales posteriores que intentaron embellecerla. La causa radica en limitaciones presupuestarias de la época, y como consecuencia, el foco permanece en la letra y la emoción vocal. Información que intriga es que el máster original se perdió, circulando solo copias de copias, generando un mercado negro de coleccionistas. Las implicaciones preservacionistas urgen a digitalizar patrimonios musicales antes de que se desvanezcan, y desde una perspectiva histórica, esta grabación representa la transición hacia una ranchera más moderna y accesible. Casos paralelos incluyen producciones de Lola Beltrán con similar minimalismo, y rumores hablan de tomas alternativas descartadas por no capturar la esencia. En analogía con el blues del Delta, prioriza el alma sobre la técnica, y la discusión sobre tecnología versus autenticidad emocional es eterna en el mundo musical. Esto conecta con grabaciones caseras actuales hechas con celulares, democratizando la creación, y la voz como instrumento central define el legado inigualable de José Alfredo. Como consecuencia, imitadores luchan por replicar esa ronquera única, y perspectivas vocales analizan cómo la patología añadió textura irreemplazable. Información que asombra es que se usa en clases de canto para enseñar expresión emocional, asegurando un rol pedagógico en escuelas de música, y las implicaciones futuras exploran si la inteligencia artificial podrá recrear voces como la suya sin perder el toque humano. A primera vista machista, con un rey abandonado que proclama su superioridad.
La canción expone la fragilidad del patriarcado al admitir la ausencia de reina y comprensión, una ironía que artistas femeninas han explotado con maestría. Y la causa se encuentra en las relaciones turbulentas de José Alfredo, marcadas por infidelidades y separaciones. La consecuencia fue su apropiación por figuras como Lola Beltrán y Chabela Vargas, quienes la infundieron de nueva vida, y desde perspectivas de género, el trono vacío simboliza un poder ilusorio y cuestionable. Un dato que sorprende es que Chabela la dedicaba a amores lésbicos prohibidos, expandiendo lecturas queer, redefiniendo el machismo como vulnerabilidad disfrazada. Análisis feministas ven en la letra una crítica implícita al macho herido que se refugia en la bravata, y estadísticamente la mayoría de versiones iniciales eran masculinas, pero mujeres cambiaron el paradigma. Casos relacionados incluyen rancheras tradicionalmente patriarcales reclamadas por intérpretes femeninas, e información que asombra es que se ha cantado en marchas del 8M con ironía para burlarse de la masculinidad tóxica. Esto conecta con activismo actual por igualdad, y las implicaciones deconstruyen estereotipos, promoviendo interpretaciones inclusivas en la música popular. Los rumores especulan sobre una intención satírica oculta en la composición original, y testimonios de Lola Beltrán confirman que la cantaba con un empoderamiento que transformaba el mensaje. Perspectivas psicoanalíticas interpretan el rey solo como narcisismo compensatorio ante rechazos, y en una analogía, es como una drag queen coronándose en un mundo hostil. Discusiones en estudios culturales proliferan sobre esta evolución, y esta sección invita a imaginar una versión con fluidez de género para apreciar su versatilidad. La soledad del rey resuena en la independencia femenina, universalizando el mensaje, y la causa radica en la emocionalidad compartida más allá de géneros. Como consecuencia, logra un crossover generacional y cultural. La información que intriga es que niñas en concursos infantiles la interpretan con fuerza, rompiendo moldes tradicionales desde temprana edad. Las implicaciones educativas transforman cómo se enseña la ranchera en escuelas, y desde una perspectiva histórica, refleja el México patriarcal post-revolucionario, pero con potencial subversivo. Casos paralelos incluyen corridos feminizados en movimientos sociales, y rumores indican que José Alfredo aprobaba versiones de mujeres en privado. En analogía con obras de Shakespeare travestidas, añade capas teatrales, y la discusión sobre evolución cultural en la música es rica y multifacética. Esto conecta con identidades no binarias que encuentran eco en la letra, y la bravata expone una vulnerabilidad universal que trasciende al autor. Como consecuencia, genera empatía transversal entre audiencias diversas, y perspectivas internacionales la ven como exportación de machismo, pero también de resiliencia. Información que asombra es que existe una versión árabe interpretada por una mujer, globalizando el debate sobre género, y las implicaciones futuras predicen más reapropiaciones en contextos inclusivos. Aunque nunca menciona el alcohol de forma explícita, la canción huele a tequila derramado y humo de cigarro en cantinas. Nacido en el ambiente bohemio de La Tenampa, donde José Alfredo pasaba noches enteras componiendo entre copas y confidencias. Y la causa fue su adicción crónica, que lo inspiraba y destruía a partes iguales. La consecuencia inmediata fue una letra que captura la esencia cantinera sin necesidad de nombrarla directamente. Y desde perspectivas sociológicas, las cantinas eran espacios de catarsis masculina en el México de entonces. Un dato que sorprende es que el 20% de sus letras aluden al trago de manera abierta, pero aquí lo hace implícitamente para mayor sutileza, universalizando la experiencia para que resuene en abstemios y bebedores por igual. Análisis etílicos conectan el rodar y rodar con los mareos alcohólicos y la vida errante, y estadísticamente, la cirrosis era una causa común de muerte entre músicos rancheros de la época. Casos relacionados incluyen figuras como Javier Solís, cuya carrera se vio truncada similarmente, e información que asombra es que exalcohólicos usan la canción como himno de resistencia en grupos de apoyo, creando una ironía paradójica en su recepción. Las implicaciones terapéuticas destacan cómo la música puede servir de doble filo en la recuperación. Los rumores ubican la composición exacta en La Tenampa tras la discusión del restaurante, y testimonios de cantineros históricos confirman que pagaba rondas con promesas de canciones nuevas. Perspectivas antropológicas ven las cantinas como rituales sociales, donde se forja identidad, y en una analogía es como un bar de ciencia ficción donde se resuelven dramas universales.
Discusiones en documentales exploran este vínculo inseparable, y esta sección invita a imaginar una cantina mental donde la canción suena eternamente. La omisión deliberada del tequila evita la obviedad, elevando la poesía, y la causa radica en la sofisticación lírica de José Alfredo. Como consecuencia, la accesibilidad se multiplica para audiencias variadas. Información que intriga es que existe una versión adaptada para contextos abstemios en iglesias, contradiciendo su origen bohemio de manera fascinante. Las implicaciones religiosas exploran cómo lo profano se santifica a través del arte, y desde una perspectiva histórica, las cantinas eran epicentros culturales donde nacían leyendas. Casos paralelos incluyen plazas como Garibaldi, cuna de mariachis, y rumores hablan de deudas saldadas con composiciones improvisadas. En analogía con speakeasies de la prohibición, representan rebeldía, y la discusión sobre romanticismo versus la dura realidad del alcoholismo es profunda. Esto conecta con experiencias de salidas nocturnas donde la música une a extraños, y la atmósfera implícita define el género ranchero en su totalidad. Como consecuencia, se convierte en soundtrack de la vida nocturna mexicana, y perspectivas modernas critican la glorificación del trago en letras clásicas. Información que asombra es que apps de cantinas virtuales usan la canción como fondo, digitalizando el legado bohemio, y las implicaciones futuras exploran cómo se recreará esta atmósfera en metaversos. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, confiesa un aislamiento radical que José Alfredo vivió entre la adoración de fans y el vacío de relaciones rotas, una paradoja del ídolo público pero emocionalmente solo, y la causa fueron sus matrimonios fallidos y un estilo de vida nómade que priorizaba la música. La consecuencia fue una empatía masiva con quienes se sienten solos en multitudes, y desde perspectivas existenciales evoca temas sartreanos de la soledad inherente. Un dato que sorprende es que se canta en terapias grupales para combatir el aislamiento, terapeutizando el arte de manera inesperada. Análisis profundos ven esta línea como defensa narcisista contra rechazos acumulados, y estadísticamente, la depresión era común entre artistas de su calibre. Casos relacionados incluyen Frank Sinatra y su aura de soledad clamorosa. E información que asombra es que existe una versión para karaoke dedicada a solteros, comercializando el dolor de manera ingeniosa. Las implicaciones psicológicas exploran cómo la fama amplifica la desconexión humana. Los rumores sugieren pensamientos suicidas en sus últimos años, aunque familiares lo niegan, y testimonios de amigos confirman momentos de profunda introspección. Perspectivas budistas interpretan la soledad como camino a la desapego, y en una analogía, es como un lobo alfa que reina en aislamiento. Discusiones filosóficas abundan en ensayos sobre su obra, y esta sección invita a diferenciar soledad elegida de la impuesta por circunstancias. La comprensión ausente universaliza el mensaje, trascendiendo barreras, y la causa radica en la condición humana compartida. Como consecuencia, crea comunidades a través de la canción cantada colectivamente, e información que intriga es que coros virtuales durante pandemias la usaron para conectar, adaptando el aislamiento a eras modernas. Las implicaciones pandémicas resuenan en sociedades post-cuarentena, y desde una perspectiva social, critica el vacío de la fama superficial. Casos paralelos incluyen estrellas contemporáneas que comparten luchas similares, y rumores hablan de cartas no enviadas a seres queridos. En analogía con el rey Lear de Shakespeare, expone la tragedia del poder solitario, y la discusión sobre conexión auténtica en redes sociales es altamente relevante. Esto conecta con experiencias de aislamiento en la era digital, y la paradoja del rey solo genera identificación masiva. Como consecuencia, une a oyentes en su vulnerabilidad compartida, y perspectivas espirituales ven potencial para iluminación interior. Información que asombra es que monjes budistas han versionado la canción, trascendiendo fronteras culturales, y las implicaciones místicas expanden su alcance más allá de lo ranchero, desde el flamenco apasionado español hasta el reggae relajado jamaiquino. La canción ha mutado en docenas de idiomas y géneros, prueba irrefutable de una universalidad que José Alfredo nunca anticipó en sus noches de composición, y la causa fue la simplicidad melódica que facilita adaptaciones. La consecuencia inmediata fue una exportación cultural mexicana sin precedentes, y desde perspectivas globales, el mariachi invade escenarios como la ópera. Un dato que sorprende es que existe una versión japonesa tocada en festivales anuales, niponizando la esencia ranchera de manera fascinante.
Análisis comparativos destacan cómo la adaptabilidad mantiene viva la esencia original y estadísticamente ocupa tops en listas de covers en plataformas digitales. Casos relacionados incluyen Beatles reinterpretados en estilos mexicanos e información que asombra es que Plácido Domingo la llevó al Metropolitan Opera, elitizando un himno popular. Las implicaciones crossover revolucionan cómo se fusionan tradiciones musicales mundiales. Los rumores hablan de colaboraciones frustradas con artistas internacionales y testimonios de productores confirman ofertas rechazadas. Perspectivas etnomusicológicas estudian estas fusiones como puentes culturales y en una analogía es como un Pokémon evolucionando en diferentes entornos. Discusiones académicas proliferan sobre globalización artística y esta sección invita a crear una playlist con versiones globales para apreciar la diversidad. La esencia lírica permanece intacta pese a cambios, y la causa radica en la fuerza poética universal. Como consecuencia, se convierte en propiedad colectiva de la humanidad, e información que intriga es que inteligencias artificiales generan versiones nuevas, futurizando el legado de José Alfredo. Las implicaciones éticas debaten la autoría en era de IA, y desde una perspectiva histórica, paralelos con el bolero que se globalizó similarmente. Casos paralelos incluyen el Buena Vista Social Club y su impacto mundial, y rumores bromean sobre una versión marciana en futuras colonias. En analogía con el DNA cultural, se replica y muta, y la discusión sobre apropiación versus homenaje genuino es rica. Esto conecta con experiencias de mestizaje personal en audiencias multiculturales, y la mutación constante asegura su supervivencia eterna. Como consecuencia, mantiene relevancia en contextos impredecibles y perspectivas posmodernas celebran esta fluidez interpretativa. Información que asombra es que niños en África la cantan en escuelas, globalizando la infancia ranchera, y las implicaciones educativas transforman currículos musicales internacionales. En Dolores Hidalgo, el pueblo natal de José Alfredo, un museo dedica una sala entera donde su sombrero cuelga como una corona real, atrayendo peregrinos que tocan reliquias en busca de una bendición intangible, y la causa fue una iniciativa familiar para preservar su memoria. La consecuencia inmediata fue un boom turístico-cultural en la región, y desde perspectivas patrimoniales se erige como un santuario laico para devotos. Un dato que sorprende es que visitantes dejan cartas personales en el sitio, epistolarizando la devoción de manera emotiva. Análisis turísticos miden el impacto económico generado por estas visitas y estadísticamente, miles acuden anualmente, impulsando la economía local. Casos relacionados incluyen la casa de Frida Kahlo como atracción similar e información que asombra es que el sombrero ha sido autenticado con pruebas científicas, cientificando el mito alrededor de sus objetos personales. Las implicaciones forenses añaden un toque moderno a la preservación histórica. Su futuro promete rodar en nuevas generaciones, manteniendo vivo el misterio que José Alfredo guardó. Suscríbete para más secretos rancheros. Dale like si sientes esa corona invisible. Comenta tu versión favorita y haz clic en el video sugerido sobre los amores tormentosos del compositor, porque este reino de misterios apenas comienza a revelarse.